Y comenzamos Fight for the Fallen 2022 directamente con Jon Moxley vs Rush por el Campeonato Mundial Interino de AEW, un encuentro intenso y fuerte donde el Toro Blanco atacó antes de que entrara al ring el campeón, quien fue llevado al ringside, y pese a eso el árbitro hizo sonar la campana y al minuto Moxley estaba sangrando en la cabeza y quien se escaparía del control de Rush al salvarse un silletazo en la pierna, y tras lo que metió un topetazo suicida que le ayudó a frenar al Toro Blanco, a quien llevó al ring para castigar, pero terminaron en un breve ida y vuelta que nos llevó al regreso de Rush al control, quien ahorcó por unos segundos con un cable de la producción a Moxley en el ringside y quien sería llevado de vuelta al cuadrilátero donde intentó frenarlo al mexicano, pero este no lo dejó, por lo que Moxley lo aprovechó cuando volvieron a salir y lo lanzó contra los escalones metálicos, y después de eso al fin Jon tendría un panorama más favorable, pero sería dentro de un ida y vuelta intenso que llevó a Rush a meter en el crossface al campeón interino, que se escapó y respondió pasando a meter las patas a la cabeza, pero Rush no cedió y se mantuvieron mano a mano hasta que Moxley mordió a Rush y lo tiró del esquinero, pero de repente el asistente de Andrade distrajo al árbitro y Andrade apareció a empujar del esquinero a Moxley, ante lo que rápido los Lucha Brothers lo persiguieron, y aunque quedaron mano a mano los protagonistas, pues estos continuaron igual, Moxley intentando terminarlo porque se había vuelto muy peligroso el Toro Blanco, y a la vez este se mantenía firme y cada golpe y ataque que lanzaba le hacían mella al campeón, que metería su DDT y aún así no podría frenarlo. Sin embargo, para ese momento Rush se había agotado y recibido un par de golpes fuertes que le permitieron a Moxley tras ello cerrar su llave al cuello y esperar hasta que el mexicano se rindiera para retener su título, tras lo que Chris Jericho apareció y presentó con el Lana Jay como nuevo integrante de la Liga de la Justicia de AEW, aunque digamos que aún le falta pulir aspectos a Ana, que se siente la típica fémina heel que se desespera cuando no le salen bien las cosas, y no vendió bien su actuación y creo que eso se notó. Pero bueno, regresando a lo importante, Jericho retó a Moxley a que le diera la revancha que nunca tuvo por el campeonato mundial original, y Jon aceptó dársela, pero solo si es ante el corazón de León, la versión original de esta leyenda, marcándole al campeón interino que no aceptaría luchar ante el entretenedor Jericho actual, porque su campeonato no es para entretenedores sino para y de luchadores profesionales, y esta lucha ocurrirá en 2 semanas en un nuevo especial solo hecho para llamar la atención y que se anunció de la nada durante la lucha anterior, algo que se repetiría con el siguiente anuncio, en donde de repente pasamos a la mesa de los comentarios en donde estaban exhibidos los campeonatos de tríos de AEW, y tras mostrarlos dijeron que se realizaría un torneo que definiría a los primeros campeones en All Out, y esa parte lo hicieron mostrando un banner. Pero bueno, como que la presentación de los títulos que todos queríamos ver quedó floja otra vez, al igual que ya han hecho con títulos últimamente y que fueron títulos que nadie pidió tanto como a estos. Pero bueno, lo importante aquí es que al fin ha llegado de manera oficial la división de tríos en AEW, y ojalá sea la última división barra título que creen por un largo tiempo. Luego, detrás de la escena, Dante Martin dijo que si Sammy Guevara traía a Tainara Conti a su lucha, entonces él traería a su novia Sky Blue, y después llegó la hora de que Rick Starks aceptara su propio reto abierto por el campeonato FTW contra Danhausen, que intentó una de sus jugadas al inicio, pero Ricky no cayó en su juego y parece llevárselo por encima al de cara pintada, pero este lo sorprendió, y aunque tuvo una delantera parcial, Ricky lo cortó, pero luego terminó estrellándose de cara al esquinero, por lo que Danhausen buscó un paquetito que no le dio resultado, y tras eso en la siguiente secuencia Stars rápido con una lanza lo destruyó para retener su título, aunque Ricky se levantó tocándose el cuello, pero sin importarle esto lanzó un nuevo reto abierto, y el que respondió fue su amigo Hook, que ingresó y ni lo vio y se subiría al ring para que sonara la campana, tras la que Hook tomó la ventaja, pero Ricky terminó defendiéndose y tomando el control para levantar a Hook, que se le montó a la espalda y no cerró la llave, pero Ricky se equivocó porque se tiró para girar sobre la lona y en vez de lograr que Hook se suelte, solo le regaló la posición y le permitió que cerrara la llave al cuello y el brazo, lo que hizo que Starks se rindiera automáticamente, y Hook se convertiría así en el nuevo campeón FTW, tras el que chocó puños mostrándose respeto con Ricky, que seguía dolorido de su cuello, y tras que Hook se marchara y luego de volver de comerciales, Ricky tendría sus 40 segundos para una entrevista en la que se volvió face, marcando que nadie lo esperó, pero él elevó ese título y su trabajo le dio todo el valor que tiene ahora ese campeonato, ante lo que el público lo apoyó por completo, y más lo haría cuando diría que estaba harto de que le dijeran que su tiempo ya llegaría, porque este era su momento, y mientras seguía, de repente Hobbs lo atacó por la espalda, ante lo que curiosamente Tony Schiavone, en vez de huir miedoso como siempre, solo caminó tranquilo hacia una esquina para luego salir del ring, como disfrutando el ver a Hobbs destrozar a Stars, que quedó tendido a los pies de Hobbs, que se cansó al fin de Ricky.
Luego de Acclaim retó una revancha al Gun Club para Rampage, y lo siguiente que vino fue Dante Martin vs Sammy Guevara acompañados por sus novias, y aquí tuvimos a un Dante yendo a tomar el control y la iniciativa de la lucha, en la que Sammy entró confiado y eso le perjudicó al punto que al verse superado decidió abandonar, aunque Martin lo frenó y la lucha continuó, y gracias a una distracción indirecta de Tai, Sammy tomó el control y comenzó a utilizar algunos golpes fuertes legales como mandar contra un esquinero para dañar a Martin, que ya no tenía el control de las ofensivas, aunque tras sufrir un poco retomó ese control, donde lamentablemente entre una de sus tantas movidas jugando con las cuerdas se pudo evidenciar que tras pisar mal quedó tocado del pie, el cual pese a tener esa molestia clara continuó con su juego aéreo para intentar vencer, pero Sammy resistió. Y Dante volvió a equivocarse cuando buscó subir a la cuerda superior desde el filo del ring, porque en vez de concentrarse en su rival miró a Tai que le dijo algo, y cuando saltó sobre las cuerdas Sammy ya había leído su ofensiva y terminó metiéndole un cutter para luego finalizar con el GTH, y tras la victoria atacaría a Dante, pero antes de que pudiera rematarlo volando del esquinero, Sky Blue se le plantó en el medio, ante lo que Tai la buscó para distraerla y esperar que Anaya llegara y la golpeara. Sin embargo, no pudieron castigarla mucho porque salió rápido Rubius Ojos de Kingston y Ortiz a proteger a Dante y Sky, abriéndose hacia un nuevo ángulo, y medio que manteniéndose fuerte el intento del impulso de entablar de a poco la división femenina de parejas. Posteriormente Daniel Garcia fue entrevistado y declaró que al final de esta noche sería reconocido como el mejor luchador técnico del planeta, y lo que continuaría sería la aparición de Jungle Boy acompañado por el dinosaurio de la destrucción, y lo primero que haría sería insultar a Christian para luego felicitarlo por haberse vuelto más relevante que en cualquier otro momento de su carrera, y luego habló de que tras pensar tanto, al fin entendió que el problema que lo llevó a odiarlo a él y a su familia no fue el eliminarlo de una batalla real y perder dinero porque sí, sino es que se divorció hace poco y él necesitaba ese dinero para pagar el divorcio. Y de paso en ese momento Jungle Boy le ofreció a la ex esposa de Christian su número para que le llame, y después pasó a hablar de la transformación de Luchasaurus, diciendo que él no se unió a Christian solo para protegerlo, sino que lo hizo para protegérselo, porque Jungle Boy prometió que será el primero que destrozará a Christian tras lo que le hizo, y tras eso Kai se lo interrumpió desde el detrás de escena, aunque hubo aquí un problema primero de delay, porque Jungle Boy seguía hablando y no escuchaba que estaba Christian interrumpiendo, y tras ese desbarajuste Christian lamentó la decisión de Luchasaurus y se enfocó en Jungle Boy, a quien terminó diciéndole que lo enterrará junto a su padre para que no lo extrañe nunca más, y le advirtió que él tiene la ventaja en esta historia sobre él ya que conoce cada secreto suyo, y tras ello se marchó dejando enojado a Jungle Boy. Y rápidamente pasamos a ver a los Young Bucks hablando del campeonato de tiros con Brandon Cutler, y mientras estaban caminando por un pasillo se toparon con Adam Page, con quien intentaron hablar para hacer las paces, pero de la nada apareció los restos del Dark Order y Page se quedó escuchándolos, por lo que los hermanos Jackson decidieron retirarse. En la siguiente lucha Shayna Strickland se enfrentaría en desventaja a Tony Nese y Mara Sterling, algo que parecería muy complicado, pero para Shane no lo fue, y si no hubiera sido por las trampas de Mara Sterling la situación hubiera terminado favorable a Shane mucho más rápido, quien encontró un obstáculo en un momento en Tony, pero al final Mark terminó siendo la puerta de la victoria ya que perdió la ventaja estando como el luchador legal, por lo que Tony lo protegió, pero cuando Strickland lo liquidó, quedó mano a mano con Sterling, a quien derrotó, y de la nada en plena celebración de Strickland, en la pantalla titánica apareció Kate Lee destrozado a manos de Josh Woods, que tenía el título de parejas de Lee en su poder, lo cual cuando se percató Shane de esto, se distrajo y Tony lo atacó para tomar su título, formándose así una nueva pareja para la mejor división de equipos del mundo. Luego Brody King retó una lucha de ataúd a Darby Allin, y posteriormente llegó la lucha por el campeonato femenino entre Thunder Rosa y Miyu Yamashita, quien salió a luchar e hizo su trabajo con una campeona que mantiene un reinado para el olvido, y que en la primera mitad de esta contienda tuvo idas y vueltas que no terminaron de cerrar, porque no se sentía tan interesante el trabajo, ni se sentía por completo química entre ellas, y menos con el público, lo que hizo que en momentos raros como el tramo en el filo del ring donde no se sabía qué querían hacer porque Miyu pisó mal y casi se cae más de una vez, hizo que se tuviera que arreglar lo que querían hacer durante la marcha y le diera un clima raro que un rato después de eso, pues el encuentro mejoró cuando dejaron de tantas vueltas al ras de la lona y pasaron a ataques más interesantes y directos, que llevó a que por lo menos el público aplaudiera en un desenlace más interesante, que terminó con Thunder Rosa reteniendo ante una Yamashita que cumplió correctamente pero no lució, y Thunder Rosa estuvo ahí, tampoco se comió la lucha, pero por la experiencia y al ser más en su tierra como que enderezó el rumbo de una lucha
que no fue mala y que tuvo tiempo, pero no terminó de encajar con este show. Y antes de llegar al evento central se anunció que AEW debutará el 12 de octubre en Canadá, realizando así su primer Dynamite internacional. Después llegó la hora de Daniel García vs Bryan Danielson, un combate que inició en mayor tiempo favorable a Danielson, tanto en el ring como en el ringside, donde en un momento García respondió al fin y terminó quitando una alfombra protectora del suelo, pero no pudo aprovechar ese momento para utilizar el suelo sin protección porque Bryan retomó el dominio, que de repente se detuvo cuando se lanzó de un esquinero con una doble patada frontal, pero al caer lo hizo directamente con la espalda y fue como que o le dolió todo el cuerpo en la caída o como que se quedó sin aire, y eso lo eliminó literalmente de la lucha porque García se hizo con el control absoluto, y después de dominarlo rápidamente en el ring lo estrellaré contra los escalones metálicos para después estrellarlo con una DDT sobre el suelo desprotegido, momento en el que el doctor lo revisó a Bryan, y García estaba raro porque no se diferenciaba bien si no sabía qué hacer, si solo estaba estirando o si tenía preocupación real y no estaba seguro de cómo proseguir, lo cual continuó después de unos segundos con García cortando al doctor y pasando a atacar a Danielson sin parar, mientras seguía vendiendo la lesión y el árbitro no paraba de frenar a García, que dominó por completo por minutos hasta que en un esquinero Bryan se logró zafar del dominio, y eso emparejó el duelo en su recta final, que nos llevó a ver una última ofensiva de Danielson que no logró la victoria porque García se escapó rápido de la llave y lo llevó al ringside rapidísimo para que cuando Bryan reingresó al ring una mano apareciera de debajo para detenerle del pie, para que así García lo conectara con un pile driver seguido de un escorpión de Adderlock, del cual García no soltó y presionó una y otra vez las piernas de Bryan hasta que este simplemente se desvaneció, y García logró así la victoria más grande de su carrera por nocaut técnico, y en donde después rápido apareció Chris Jericho a festejar con García junto a Jake Hager, que fue quien detuvo el pie de Bryan desde abajo del ring. En fin, para cerrar con el evento central, fue impecable cómo vendió Bryan, pero lo único negativo totalmente fue el cómo perdió porque simplemente se desvaneció, y por cómo estaba y cómo se movía no se sintió para nada natural, siendo ese un gran detalle porque al final hubiera quedado como una victoria más importante e imponente la rendición, aunque bueno, lo importante aquí es que terminó siendo que García se colocó a otro nivel tras esta gran victoria que será un Fight for the Fallen en 2022 atractivo, más que todo por el cómo se mostró la sangre joven de AEW, la lucha inicial, la escena posterior a eso, el al fin anuncio de los campeonatos de tiros de AEW, la traición de Hobbs junto al Turnface de Ricky Stars, el intercambio entre Christian y Jungle Boy, y en general así este fue un show atractivo que tuvo detalles principalmente en las luchas cortas y en el final exagerado de Hook vs Stars y del evento central, porque fueron dos escenas finales extrañas que se sentían y se vieron raros porque están sobreexagerados y tranquilamente podrían haber sido más naturales, pero en fin, la diferencia de manera positiva con la semana pasada estuvo marcada y se vio más interesante, aunque ojalá IW encuentre un mejor manejo de las luchas cortas que se sienten como lo que sobra, al igual que las luchas femeninas que siguen sin cambiar el panorama real de una división que se encamina a la abertura para la división de parejas, pero bueno, primero deben arreglar muchas otras cosas antes que instalar esta división, aunque si lo hacen primero sin necesidad de traer los títulos de parejas porque sí y de inmediato, pues podría ser un punto interesante para una división que realmente está complicada. Y bueno, en fin, me gustaría saber qué les pareció a ustedes Fight for the Fallen 2022.